No quiero saber qué hacéis aquí abajo, pero no es excusa. Anda, subir para arriba, dijo con un tono muy enfadado. Ellos subieron a clase, y ese día el miedo hacía que no se quisiera mirar al espejo. Cuando se cruzaba con un espejo, corría para ni siquiera pararse. Al día siguiente, Sonia se puso todo de lo de plata, sin pensarlo. Antes de ir al cole, en un momento de descuido, se miró al espejo. Bastó unos segundos para que apareciera Débora, que le dijo: «Ayúdanos, Sonia, quiero ir con mis padres», decía entre sollozos. Y, ¡zas!, se la llevó una fuerza misteriosa, y se fue corriendo hacia el colegio. Llegó a clase y vio que faltaba Miguel. La profesora tardaba mucho en aparecer. Era raro en esa mujer, pero al final entró con los ojos llorosos y empezó a hablar. Nos explicó que desapareció Miguel anoche, que según la policía dijeron que estaba en su habitación, y empezó a pedir auxilio, y cuando entraron solo vieron un pequeño charco de sangre y el cristal roto, pero Miguel ya no estaba en la casa. La profesora y una monja que entró con ella nos preguntó si alguien sospechoso habló con Miguel, o si alguien sabía si se metió en un lío. Ojalá pudiera levantar la mano y pedir ayuda, pero ¿quién creería que era una historia de locos?, pensó Sonia, que miraba a la ventana. Se vio reflejada y vio esos ojos rojos, que la observaba esperando. Sonia cogió el collar de plata y lo sostuvo en la mano. Si ella hacía algún movimiento, lo tiraría. ¡Devuélvemelo! Sonia se alejó de la ventana y explicó lo que vio. Solo se escucharon risas de sus compañeros y cara de duda de la profesora. Pasó las horas de clase, fue eterna para Sonia y Susana. Llegó la hora del comedor y Susana fue a lavarse las manos. En el reflejo del cristal de al lado vio a Miguel en un rincón. Estaba mirando a los lados como si vigilase que no lo viesen, y con esa cara de miedo que no era propia de él. La miraba y hacía un gesto con ambas manos. Las ponía juntas y las abría repetidas veces. Susana le miraba y le dijo: «El libro, ¿qué pasa con el libro?». Pero cometió el error de acercarse, y una mano la agarró del brazo. Poco a poco salió la bruja. Ella gritaba y se sujetó a la puerta con el brazo que tenía libre. Empezó a gritar con todas sus fuerzas, pero nadie venía. Ella gritaba. Poco a poco su mano se escurría de la puerta, hasta solo agarrarse con los dedos. Y justo antes de entrar al espejo, una monja entró con Sonia y vieron a la monja que quería llevarse a Susana. ¡Tú! Sonia le tiró el collar de plata y cogió a Susana, y la bruja se marchó. Susana se abrazó a Sonia entre sollozos. «¿Qué habéis hecho, niñas?», dijo la monja. «¿De qué la conoces?». Desconfió de esa mujer que estuvo en clase con la profesora a darnos la noticia de Miguel. «Yo soy quien la metió en el cofre, y todo este tiempo lo guardé con la esperanza que nadie lo abriese». «Pues no ha hecho nada bien su trabajo», reprochó Sonia. «Estabas donde no debías, niñata. Vamos, tengo que volverla a encerrar». En ese momento aparecieron unas manos en el reflejo de los azulejos y se llevó a Susana. Mientras la monja hablaba, fueron tan solo unos segundos. Sonia quedó petrificada. La monja la miró y le dijo: «Es más poderosa. Ven aquí, la encerraremos. ¿Dónde tienes el libro?». Sonia lo sacó de su mochila y la monja lo cogió y le dirigió hacia una sala de espejos, con una mesa antigua con grabados extraños. Ella sin decir nada, sacó una daga y se cortó la mano, y dejó caer de su sangre en la portada del libro, y diciendo palabras en una lengua extraña. De pronto empezó a salir sangre de su boca, pero no mucha. Pero eso atrajo a la bruja, que sonriente se puso delante de ella. ¿Cuánto tiempo? Y la monja empezó a pronunciar unas palabras y le clavó la daga en el pecho. Ella se la sacó y mirándola le dijo: «No es aquí donde reside mi corazón. Aún no sabe nada de la magia». Y la cogió del cuello. En ese momento se escuchó cómo picaban los espejos. Eran los amigos de Sonia, que aporreaban. Ella estaba confusa. La bruja lanzó a la monja y cogió el libro.
pero decidió antes alimentarse de Sonia. La dejó débil. No es interesante matarte, sino tu alma se iría al cielo. Tengo otros planes para ti. La monja estaba inconsciente en el suelo y la bruja cogió su libro y empezó a leer y a decir otras palabras extrañas. Notaba como si algo estirase por dentro, un frío en el interior. Sonia estaba muriendo, se arrastraba por el suelo, cogió la daga con la mano y se acercaba hacia ella. Cada vez se notaba más pesada. Notaba como si su alma se arraigase a su cuerpo, un dolor muy fuerte. Pero ella no se rindió. Llegó a ponerse en pie a duras penas, apoyada en el otro lado de la mesa. Y la bruja se sonreía, disfrutando en vez cómo Sonia luchaba por su alma, ya que estaba envejeciendo por momentos. Pero en ese momento se sintió débil. Cogió el libro, pero al forcejearlo Pero ella no se rindió. Llegó a ponerse en pie a duras penas, apoyada en el otro lado de la mesa, y la bruja se sonreía disfrutando en vez cómo Sonia luchaba por su alma, ya que estaba envejeciendo por momentos. Pero en ese momento se sintió débil. Cogió el libro, pero al forcejear con la bruja rompió una página, y entonces gritó de dolor. La golpeó tan fuerte que la lanzó por los aires. La monja, que aprovechó la distracción de la bruja atacando a Sonia, cogió el libro y pronunció unas palabras mientras le iba arrancando hojas. Una hoja tras hoja que arrancaba la bruja envejecía más, y Sonia cobraba su juventud. La bruja se quejaba, pero la monja no dejaba de arrancar hojas, y así hasta que la bruja estaba como un espectro, y le dijo a la bruja: ¡La bruja nunca debe morir! ¡Que así sea! Arrancó la última hoja, haciendo reventar todos los espejos de la sala y liberando a los amigos de Sonia. Ellos se abrazaron. El silencio se hizo aliados de esa batalla ganada. «Iros, yo limpiaré esto», le dijo sin mirarles. Ellos se fueron forjando su amistad y la monja empezó a recoger hojas, y en los reflejos de los cristales del suelo se veía reflejada con sus ojos rojos. Ha pasado 3 meses desde que pasó esto que os cuento, mi historia de cómo empezó, mi condena. Debo de confesar que fui a ver a los chicos que empezaron esto, ¿y sabéis qué? Ellos me dejaron con muy buen sabor de boca. Fin. ¿O no? Agradecimiento a los youtubers de Yoman y JBilly que me inspiraron a hacer este canal. Gracias. Esta historia está inspirada por vosotros.